Hola, muy buen día, estimados amigos y hermanos de la Iglesia Adventista en Pasey. Nos sentimos contentos en esta hora de poder compartir con ustedes una sección de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de hacerlo, me gustaría que pudiésemos orar a nuestro Dios y pedir la bendición de Dios para que la reflexión a continuación sea relevante, importante y oportuno para cada una de nuestras vidas. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos darte las gracias por la oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, y que en esta hora la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestros corazones. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros. Síguenos acompañando y bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Me complace saludarles, apreciados hermanos. Estos días han sido unos días de intensidad para todos nosotros. Muchos de nuestros familiares viviendo momentos de preocupación producto de la enfermedad del COVID-19. Incluso acá en casa estuvimos nosotros viviendo la experiencia de lidiar con esta enfermedad. Pero gracias a Dios, bendito sea el Señor que nos ha permitido salir adelante y recibir sanidad de parte de Dios. Aquí en casa también tuvimos que enfrentar la enfermedad del COVID, pero Dios ha sido bueno y nos ha provisto de sanidad. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión titulada ¿Cómo enfrentar las crisis? Sabemos que siempre ha existido en el planeta Tierra las crisis. Momentos difíciles se han vivido en este mundo desde el momento que el pecado entró en la raza humana. Comenzamos a vivir y a soportar momentos de crisis. Situaciones que trastornaron la vida de muchas personas. Incluso muchas personas murieron a causa de las crisis. Pero todas estas crisis sabemos que han llegado como resultado del pecado. Por ejemplo, cuando vino por primera vez la destrucción total del planeta Tierra en este mundo a causa del diluvio, la Tierra experimentó una crisis, a excepción de los que estaban en el arca, que en cierto sentido también experimentaron crisis. En aquella oportunidad todo se acabó, todo se terminó, las plantas, los árboles que daban fruto, la existencia de todos los animales, las construcciones y las extensiones de terrenos fueron cubiertas por las aguas. Dice la palabra de Dios, registra Génesis capítulo número 7, versículo número 11, que fueron rotas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Pero todo esto sucedió como resultado del pecado de la humanidad que entró en este planeta Tierra y vino como resultado la condición deplorable del hombre. Registra el texto bíblico que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos en su corazón eran de continuo al mal. Génesis 6, 5 y 6. Queridos amigos y hermanos, el pecado trae sufrimiento. La crisis del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Otro ejemplo es este que vivió el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Allí, aparentemente, el pueblo de Dios, escogido por Dios, aquel pueblo que había atravesado el desierto durante 40 años bajo la protección de Dios, alimentados por Dios en el desierto con el maná que descendía del cielo y también
la nube de fuego que los conducía en la noche, pero ahora se encontraban bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de una nación pagana, sufriendo, viviendo tal vez circunstancias de escasez, viviendo momentos difíciles, pero la pregunta es, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que vivir esta circunstancia tan difícil? Cuando el profeta Jeremías les habló de las razones por las cuales ellos habían tenido que soportar la opresión del pueblo babilónico. Texto bíblico que lo encontramos allí en el libro de Jeremías, el capítulo número 25, versículos números 8 al 11. Vamos a leer Jeremías 25, 8 al 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Estas declaraciones del profeta Jeremías, dando una alusión a lo que sucedería en el futuro: 70 años de opresión, 70 años de cautiverio. ¿Cuáles fueron las razones de esta crisis? Número 1, no escucharon a los siervos, los profetas. No escucharon a Jehová y siguieron por su mal camino. Se fueron tras dioses ajenos, a dioses paganos, y todo esto trajo terribles resultados para la nación. El pecado trae crisis, sufrimiento, desidia, dolor, angustia, miseria, oscuridad. Es tan devastador el pecado, queridos amigos y hermanos, que la Biblia lo relaciona con la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual experimentamos en este mundo enfermedad, dolor, sufrimiento, tristeza? Todo esto es producto del pecado. El pecado que reina en este mundo. Tristemente, vivimos en este mundo donde las consecuencias del pecado a todos nos alcanzan sin tener ninguna responsabilidad quizás. ¿Qué culpa tenía Noé de que la tierra fuese devastada por un diluvio? Noé, un hombre recto de corazón, un hombre con los principios y los valores de Dios arraigados en su experiencia personal, pero ahora enfrentando en la historia bíblica un diluvio, viviendo circunstancias difíciles y terribles como consecuencia del pecado. ¿Qué culpa tenían los jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, de ser llevados cautivos a Babilonia y vivir las pruebas más difíciles, incluso tener que pasar por el horno de fuego y Daniel lanzado al foso de los leones? No tenían culpa de ello. El pecado que reina en este mundo de alguna manera los alcanzó, pero Dios estuvo presente allí para librarlos. Los jóvenes hebreos fueron librados del horno de fuego. Daniel fue librado del foso de los leones, porque a pesar de las circunstancias difíciles que podemos vivir en este mundo, apreciados hermanos, Dios nos dará la certeza y la seguridad de salir airosos y victoriosos en el nombre de Cristo Jesús.
Es posible que en esta oportunidad esté hablando para una persona que está en el lecho de la enfermedad, que está viviendo momentos difíciles y se pregunta a sí mismo, ¿cuál es la razón, Señor? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? A tal punto que aquellas personas consideran sentirse culpables a sí mismos y consideran que Dios los está castigando porque están enfrentando algún momento de enfermedad, alguna circunstancia de sufrimiento. En cierta oportunidad predicaba un ciclo de conferencias en una iglesia y había una hermana que iba todas las noches. Y me llamó la atención que mientras predicaba todas las noches, aquella hermana de la iglesia lloraba desconsoladamente. En una de las visitas que realicé durante la semana, decidí tomar tiempo para visitarle. Fui hasta su casa y le pregunté cuál era el motivo por la cual ella lloraba todas las noches en la conferencia. Ella me dijo que había recibido la noticia de que tenía una enfermedad terminal. Estaba a punto de morir. Tenía un cáncer terminal. Aquella mujer, una mujer fiel a la iglesia, buena madre, buena esposa, buena hermana de la iglesia, dadivosa, trabajadora, comprometida con las cosas de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cuál es la razón por la cual a veces incluso personas que viven momentos difíciles son fieles al Señor, pero el pecado de este mundo de alguna u otra manera nos alcanza? La realidad es que no estamos vacunados contra el pecado, contra la enfermedad, contra el dolor, el sufrimiento, pero todo esto que vivimos en este mundo es resultado del pecado. Entonces, ¿cómo enfrentamos las crisis? ¿Cómo enfrentamos los momentos difíciles que vivimos en esta tierra? Podríamos usar muchos más ejemplos bíblicos de hombres que tuvieron que enfrentar situaciones difíciles, circunstancias terribles, crisis terribles. Podríamos hablar de Job, de Pablo, los discípulos. Pero en esta oportunidad quiero hacer alusión a un personaje bíblico que enfrentó la crisis y que nos enseña a nosotros cómo enfrentar las crisis en este mundo. Y quiero referirme precisamente a la persona del Señor Jesucristo. Jesús enfrentó la terrible crisis más grande que cualquier ser humano haya tenido que enfrentar en esta tierra. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27, versículos 31 al 53, vemos nosotros el registro bíblico, el día de la crucifixión de Jesús. Aquel momento cuando Jesús tuvo que soportar la más terrible crisis que cualquier ser humano haya tenido que soportar. Jesucristo en aquella ocasión experimentó traición, vituperio, injurias, calumnias, maltrato, dolor, agonía. Incluso cargó con el peso del pecado que lo bombardeó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesucristo experimentó la crisis más terrible. El profeta Isaías lo mencionó de una forma categórica allí en Isaías 53, donde dice que Él cargó con nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Pero Jesús nos da un ejemplo de cómo enfrentó la crisis y cómo podemos nosotros enfrentar los momentos de crisis. Vamos a mirar, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a aprender de Jesús en esta oportunidad. El Evangelio de San Lucas, el capítulo número 23. Vamos a ir al registro bíblico. San Lucas, capítulo 23.
el versículo número 28 y 29, vamos a mirar la primera característica de Jesús, de cómo enfrentó la crisis. Lucas 23, 28. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En aquella oportunidad, cuando Jesús estaba viviendo la crisis más terrible que cualquier ser humano haya tenido que experimentar, Jesucristo se mostró como un profeta. Jesús les habló a las mujeres que estaban allí y les profetizó y les dijo: no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y el versículo 29 dice: porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús mostrándose en el momento de la crucifixión como un profeta, aún dando un mensaje oportuno para las personas, un mensaje necesario para aquellas personas. En segundo lugar, Jesús se mostró como un abogado intercesor. Allí en el texto bíblico, el capítulo 23, versículo 34, dice el texto bíblico: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, Jesús dedicó un espacio de tiempo en el momento de la crisis para orar, para interceder por los demás, aún aquellas personas que lo estaban crucificando. Jesús intercede por ellas y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en tercer lugar, Jesucristo se mostró como Salvador. Allí estaba Jesús muriendo en la cruz del Calvario, en medio de dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ambos comenzaron a hablar en contra de él y a decirle: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero uno de ellos fue impresionado por Jesucristo, la forma como fue llevado a la cruz del Calvario, la actitud que Jesús tenía. ¿Quién es este hombre que profetiza aún en medio de la crisis? ¿Quién es este hombre que intercede aún en medio de circunstancias tan deplorables y tan difíciles, muriendo en la cruz del Calvario? Aquel hombre fue impresionado por la forma como Jesús actuaba en el momento de la crisis, con la paz, la seguridad y la calma que solo el Padre podía darle, a tal punto que él le dijo al Señor Jesús, Lucas 23, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en el momento de la crisis, aún en el momento más difícil, se mostró como un Salvador, como lo que realmente era. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquella oportunidad, Jesús obsequió como un regalo maravilloso el don de la salvación para aquel ladrón que estaba muriendo en la agonía de la crucifixión. Queridos hermanos, tres aspectos importantes de cómo Jesús enfrentó la crisis. En primer lugar, Jesús se mostró como profeta. Una lección importante para el pueblo de Dios en este tiempo. Quizás en un momento de crisis, de dificultad, enfrentar la crisis asumiendo la actitud de profetizar el mensaje que Dios nos ha dejado. Demostrar el mensaje que Dios ha dejado para su iglesia en este tiempo. No dudar, no titubear en presentarnos como el profeta, como el segundo Elías que Dios ha levantado para el tiempo del fin, para que presente el último mensaje de esperanza a un mundo que perece en la condición triste del pecado. En segundo lugar, mostrarse como un abogado intercesor, así como lo hizo el Señor Jesucristo,
De la misma manera el pueblo de Dios, levantar su mirada al cielo y presentar plegarias, oraciones de ruego, de confesión, de humildad, de agradecimiento, de tal manera que podamos presentar nuestras peticiones delante del Señor, intercediendo por los demás. Organizar programas de oración, organizar planes de oración que permitan a la iglesia que juntos establezcamos un sistema de adoración a través de la oración que permita que seamos hombres y mujeres poderosos en la oración. Muy bien lo dice segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren e invocaren mi nombre, entonces yo los oiré desde los cielos. El poder de la oración. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Orad con fervor por vuestras necesidades. Orad con fervor por aquellas personas que necesitan de Jesús. Orad, orad sin cesar, como lo dijo el apóstol Pablo. Y en último lugar, Jesucristo se mostró como el Salvador. La iglesia, dice la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, el primer párrafo dice: la iglesia es el canal que Dios ha dejado para encontrar la salvación. Y dice el texto bíblico del libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por lo tanto, la iglesia debe comportarse en el momento de la crisis como un agente de salvación, como un agente importante que brinda esperanza, oportunidad, que aunque sufrimos en este mundo, que vivimos vituperio en este mundo, tenemos la esperanza bendita a través de la iglesia del Señor representada en este tiempo para que podamos llevar a los hombres al camino de la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad a través de una iglesia representada, la iglesia que el Señor dejó, donde Él es el fundamento, la roca eterna, y se presenta en este mundo de crisis, en este mundo de dificultad, como un canal de salvación. Así que, queridos hermanos, ¿crees tú que estamos viviendo tiempos difíciles? Definitivamente, en la historia de este planeta Tierra, siempre han existido crisis. Y mientras estemos en este mundo, siempre existirán crisis. Solo debemos asumir la actitud que asumió Jesús. No solamente de forma personal, sino también de una forma corporativa. ¿Quieres tú unirte a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Quieres tú asumir una actitud de profeta presentando el mensaje de Dios? No un mensaje humano, sino el mensaje que Dios ha dejado. ¿Quieres tú asumir la actitud de ser un intercesor en este tiempo, asumiendo que la crisis, producto del pecado, nos anima, nos inspira y nos motiva a ser verdaderos intercesores de la oración? ¿Quieres tú formar parte de la iglesia que se presenta en este tiempo como un canal de salvación? Si ese es tu deseo, entonces que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que enfrentemos los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, con la actitud que Jesús lo hizo, con humildad, con perseverancia. Y quiero terminar con ese pensamiento de un hombre llamado Braulio Pérez Marcio, que él decía lo siguiente: al enfrentar la crisis, quiero ascender la cuesta del Calvario, subir con ella, por ella como tú subiste, con valor temerario y silencioso. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Sigamos el ejemplo de Jesús, y al seguir el ejemplo de Jesús, aunque vengan momentos difíciles, podremos salir airosos, victoriosos, con la esperanza bendita en el corazón de que muy pronto estaremos con Él en la patria celestial. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, y únete una vez más
a formar parte de este pueblo maravilloso que trabaja con la esperanza bendita en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de llamarnos a formar parte de tu iglesia, de tu pueblo. Aún en momentos difíciles, aún en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, Señor, tú nos muestras el camino, la forma correcta en que debemos seguir tus sendas. Y a pesar de nuestras equivocaciones, tú, Señor, eres misericordioso y enderezas el camino para dirigirnos por sendas de justicia. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros. Bendice la iglesia de Pasey 1. Que tú le permitas ser esa iglesia poderosa que sostiene el estandarte de Jesús, aún en momentos difíciles, en momentos de crisis, albergando la esperanza bendita de que todo terminará y muy pronto estaremos contigo en la eternidad. Gracias por todo, mi Señor. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Espero que este mensaje pues sea de bendición para todos y que sigamos en contacto, sigamos presentando estas verdades especiales. Y un saludo para todos de corazón, un recuerdo especial de haber estado con ustedes en el ciclo de conferencias en el mes de octubre. Y saludos para todos, la familia pastoral, los hermanos de la iglesia. De verdad que les apreciamos, les queremos mucho y que Dios les bendiga. La paz del cielo sea con todos ustedes.